y en un pequeño y sereno pueblo español, donde la guerra parecía un eco lejano, Isabel, de 10 años, encontró una nueva fascinación. Su escuela acababa de iniciar un proyecto: escribir cartas a soldados desconocidos. En casa, la habitación de Isabel estaba llena de sus imaginativos dibujos e historias, y ahora tenía una audiencia real para sus cuentos. Una tarde, mientras el atardecer pintaba su habitación de tonos naranja y rosa, Isabel se sentó a escribir su primera carta. Se presentó al soldado desconocido como si estuviera hablando con un viejo amigo. Escribió sobre su pueblo, enclavado entre colinas y ríos, sobre su escuela, su amor por observar las estrellas y luna, su perrita juguetona. Se preguntó si al soldado también le gustaban los perros. Las palabras de Isabel fueron una mezcla de curiosidad infantil y empatía de un alma vieja. Le preguntó al soldado sobre sus cosas favoritas, sobre los lugares que extrañaba, y le compartió sus sueños de ver el mundo en paz. Dobló con cuidado la carta, la selló con la pegatina de una estrella y se la entregó a su maestra al día siguiente. En el silencio de la noche, Isabel solía mirar las estrellas, imaginando que sus palabras llegaban al soldado y le ofrecían un poco de consuelo. No sabía si él alguna vez leería su carta, pero en su corazón esperaba que sus palabras viajaran a través de los campos de batalla y lo encontraran, ofreciendo un momento de paz en un mundo desgarrado por la guerra. A kilómetros de distancia, en la dura realidad del frente de guerra, Mateo, un joven soldado, atravesó la agitación diaria del conflicto. Cada día era una mezcla implacable de patrullas, escaramuzas y la siempre presente sensación de peligro. Sin embargo, en medio del caos, un pequeño e inesperado rayo de esperanza llegó en forma de una carta, no dirigida a nadie en particular, de una niña llamada Isabel. Mateo se había unido al ejército impulsado por un sentido del deber, pero la guerra rápidamente había despojado de las nociones románticas que alguna vez tuvo. Los días eran largos, las noches más largas y los breves momentos de tranquilidad estaban llenos de ecos de pérdida y anhelo. Fue durante una de esas pausas, mientras estaba sentado limpiando su rifle bajo un árbol viejo y nudoso, que su oficial al mando le entregó el fajo de cartas de su casa, incluida la de Isabel. Curioso, Mateo abrió la carta de Isabel. Sus palabras, tan llenas de inocencia y esperanza, contrastaban marcadamente con su entorno. Él sonrió mientras leía sobre su ciudad, imaginándose las colinas y los ríos tranquilos que ella describía. Casi podía oír el ladrido de luna y ver las estrellas que tanto la cautivaban. Por un momento se sintió transportado lejos de la guerra, de regreso a una época de paz y sencillez. Conmovido por su gesto, Mateo decidió responderle. Compartió poco sobre la guerra porque no quería oscurecer su mundo con sus realidades. En cambio, escribió sobre su ciudad natal, su amor por la música y cómo solía tocar la guitarra. Describió la belleza del amanecer sobre las montañas, un espectáculo que le daba esperanza cada día. Firmó la carta como un soldado amigo. Enviar la carta de regreso fue un desafío, pero Mateo logró incluirla en un lote enviado por un voluntario de la Cruz Roja. A medida que los días se convirtieron en semanas, el intercambio de cartas entre Isabel y Mateo creció. Cada carta de Isabel era como un soplo de aire fresco, un recordatorio del mundo más allá del conflicto. Y para Isabel, cada respuesta de Mateo era un tesoro, una conexión con el mundo desconocido pero familiar de su amigo soldado. Su correspondencia se convirtió en un salvavidas en medio de la agitación, un puente entre dos mundos diferentes, unidos por palabras de esperanza y amistad. Sin que ellos lo supieran, este intercambio estaba plantando las semillas de un viaje extraordinario, uno que entrelazaría sus destinos de maneras que nunca hubieran imaginado. En el tranquilo pueblo donde vivía Isabel, la guerra era un estruendo lejano, un titular ocasional en el periódico local o un tema de conversaciones silenciosas entre adultos. Isabel, ahora un año mayor, seguía su vida con cierta normalidad. Iba a la escuela, jugaba con Luna en el campo y pasaba las tardes contemplando las estrellas. Sin embargo, cada vez que le escribía una carta a Mateo, sentía una conexión con ese mundo lejano,
un mundo que solo conocía a través de sus palabras. Mientras tanto, la realidad de Mateo era completamente diferente. La guerra continuó con su ritmo impredecible, una danza de peligro y breves respiros. Su unidad había sido trasladada a una región más volátil, donde los días estaban marcados por el sonido de los disparos y las noches iluminadas por destellos de artillería. Pero en sus pocos momentos de tranquilidad, Mateo encontró consuelo en las cartas de Isabel. Eran su vía de escape, un recordatorio del bien y la pureza que aún existían en el mundo. Atesoraba cada carta y las guardaba cuidadosamente en su mochila. Las cartas de Isabel fueron madurando a medida que crecía. Escribió sobre sus proyectos escolares, sus aspiraciones de convertirse en escritora y sus preguntas sobre el mundo. Le preguntó a Mateo sobre sus sueños para el futuro, qué deseaba hacer una vez terminada la guerra. Estas preguntas hicieron que Mateo reflexionara sobre su propio futuro, un tema que había evitado, dada la incertidumbre de la guerra. Por otro lado, las respuestas de Mateo a Isabel se volvieron más reflexivas. Compartió sus esperanzas de regresar a casa, tal vez de volver a la universidad y su sueño de volver a tocar la guitarra. Habló de las pequeñas alegrías en medio de la guerra, la camaradería con sus compañeros soldados, la belleza de un amanecer y la paz que encontraba en los momentos de tranquilidad. Con el paso de los meses, el vínculo entre Isabel y Mateo se profundizó, a pesar de que nunca se habían conocido. Sus cartas se convirtieron en un hilo que conecta dos mundos contrastantes, uno de inocencia y crecimiento y el otro de resiliencia y supervivencia. Este intercambio no solo brindó consuelo, sino que también aportó una perspectiva única a sus vidas, enseñándole a Isabel sobre las realidades de la vida más allá de su pequeño pueblo y brindándole a Mateo un atisbo de esperanza y normalidad. Sus vidas fueron de crecimiento y comprensión, de ver el mundo a través de los ojos del otro. No eran conscientes de cómo esta amistad única estaba moldeando sus caminos, preparándolos para un encuentro extraordinario que les deparaba el futuro. La guerra, que parecía interminable, finalmente llegó a su fin. El mundo respiró aliviado y las familias comenzaron a tener esperanzas en el regreso de sus seres queridos. En el pueblo de Isabel se celebró el fin de la guerra con una mezcla de alegría y recuerdo solemne de aquellos que no regresarían. Isabel, ahora una adolescente reflexiva, había continuado su correspondencia con Mateo a lo largo de los años. Cada carta era un tesoro, un vistazo a un mundo tan diferente al suyo. Pero cuando terminó la guerra, las cartas cesaron. La última carta de Mateo llegó justo cuando se anunciaba la noticia del alto el fuego. Escribió sobre su esperanza de regresar pronto a casa y su sueño de conocer a la chica que había sido su faro de esperanza durante los tiempos más oscuros. Isabel sostuvo en sus manos la carta sin abrir, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Tomó una decisión. Abriría esta carta final solo cuando conociera a Mateo en persona, una promesa para sí misma de que algún día sus caminos se cruzarían. Pasó el tiempo y la vida en el pueblo de Isabel volvió a su ritmo tranquilo. A menudo se encontraba pensando en Mateo, preguntándose si había llegado sano y salvo a casa y qué estaría haciendo. Su vida también avanzó. Se sumergió en sus estudios y escritura, incorporando a menudo en sus historias su experiencia de escribirle a un soldado. Mientras tanto, Mateo, al regresar a casa, luchaba por adaptarse a la vida civil. La guerra lo había cambiado y le resultaba difícil relacionarse con las personas que lo rodeaban y que no habían experimentado las realidades del conflicto. A menudo pensaba en Isabel, la muchacha que le había dado esperanza y consuelo. Quería cumplir su promesa de conocerla, pero las incertidumbres y los desafíos de readaptarse a la vida después de la guerra retrasaron sus planes. Isabel guardó la carta sin abrir en una caja especial junto con las otras cartas de Mateo. Se convirtió en un símbolo de un capítulo no resuelto de su vida, una conexión con alguien que se había convertido en una parte integral de su viaje, pero que seguía siendo un misterio. Con el paso de los años, Isabel y Mateo, sin saberlo, compartieron un vínculo que se conservó a través de las cartas y los recuerdos de una época marcada por la guerra, la esperanza y una promesa tácita. La anticipación de su eventual encuentro permanecía en el fondo de sus vidas,
un faro silencioso que los guiaba hacia un encuentro futuro que estaba destinado a ser extraordinario. Los años transcurrieron como un río tranquilo, e Isabel se convirtió en una mujer joven, con una mente aguda y un corazón compasivo. La pequeña ciudad que alguna vez pareció su universo entero, ahora se sentía como un rincón acogedor en un mundo mucho más grande que anhelaba explorar. Continuó escribiendo, y sus palabras reflejaban la profundidad y el conocimiento que había adquirido a lo largo de los años, en parte gracias a su correspondencia única con Mateo. Isabel continuó su educación con un enfoque en la literatura y las ciencias sociales, impulsada por su deseo de comprender y documentar la experiencia humana, algo en lo que su interacción con Mateo había influido profundamente. Su habitación, alguna vez adornada con dibujos de estrellas y paisajes imaginarios, ahora tenía estantes llenos de libros y revistas, y las paredes decoradas con citas y fotografías de sus viajes. En medio de su ajetreada vida, Isabel nunca olvidó a Mateo. La carta sin abrir permaneció en su caja especial, símbolo de un pasado que estaba profundamente grabado en su corazón. A menudo se preguntaba acerca de él, creando escenarios en su mente donde lo encontraría no como un soldado devastado por la guerra, sino como la persona en la que él esperaba convertirse. Mientras tanto, Mateo había encontrado su camino de regreso a la sociedad, pero la transición no estuvo exenta de luchas. Realizó estudios de historia, materia que le ayudó a dar sentido a sus experiencias durante la guerra. La música se convirtió en su refugio, tal como lo había sido antes de convertirse en soldado. Mientras tocaba la guitarra por las noches, pensaba a menudo en Isabel, la muchacha que le había dado esperanza a través de sus cartas. Isabel, ahora involucrada activamente en el trabajo comunitario, se centró particularmente en iniciativas de apoyo a los veteranos de guerra y sus familias. Este trabajo fue su forma de retribuir, influenciada por las historias y experiencias que había vivido indirectamente a través de las cartas de Mateo. Esperaba que, de alguna manera, estuviera ayudando a otros como él. Quiso el destino que Mateo se trasladara a una ciudad no muy lejos del pueblo de Isabel para continuar sus estudios. La guerra se había convertido en un capítulo de los libros de historia, y ahora él era solo una cara más entre la multitud, tratando de mezclarse con la normalidad de la vida de posguerra. Sin embargo, los recuerdos de la guerra y las cartas de una joven seguían siendo parte de él, un hilo invisible que lo conectaba con un pasado que había dado forma a su presente. Isabel y Mateo, que ahora vivían sus vidas separadas, sin saberlo, se estaban acercando el uno al otro, sus caminos destinados a cruzarse. Los años de cambios los habían transformado, pero el vínculo que habían formado a través de cartas durante una época de guerra seguía siendo una fuerza silenciosa y firme en sus vidas, en la bulliciosa ciudad, donde la vida palpitaba con un ritmo distinto del tranquilo pueblo que Isabel había conocido. Se encontró a sí misma. Tras mudarse para perseguir su sueño de convertirse en escritora, el mundo de Isabel se expandió. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, sus diversos habitantes y sus infinitas historias, era a la vez abrumadora y estimulante. Alquiló un pequeño apartamento, llenándolo de libros, recuerdos de su pueblo y, por supuesto, la caja especial que contenía las cartas de Mateo. Mateo, ahora estudiante de historia, vivió una vida marcada por la tranquila rutina y la introspección. Su apartamento, modesto y práctico, era reflejo de su deseo de sencillez y paz. Las noches eran su santuario, donde se perdía en la música, dejando que las cuerdas de su guitarra tejieran melodías que calmaban su alma. Sus vidas, sin que ellos lo supieran, estaban ahora muy cerca. Isabel, en su papel en una ONG local, organizó eventos y talleres para veteranos y sus familias. Su trabajo no era solo un trabajo, era su forma de conectarse y comprender las experiencias de personas como Mateo, cuyas historias habían tocado profundamente su vida. Mateo, buscando comprender su propio pasado, asistió a algunos de estos eventos. Encontró consuelo en la compañía de quienes compartieron experiencias similares. Sin embargo, siguió siendo un hombre de pocas palabras, escuchando más que compartiendo, absorbiendo las historias que reflejaban las suyas. Un día,
la ONG de Isabel organizó un evento más grande, una conmemoración para honrar a los soldados que habían servido en la guerra. Fue una ocasión importante y la ciudad bullía de preparativos. Isabel estuvo en el centro de esto, coordinando, planificando y asegurando que el evento ofreciera un espacio para el recuerdo y la curación. Mateo decidió asistir a este evento, decisión que llegó después de mucha contemplación. Sintió la necesidad de conectarse con su pasado, de honrar su propio viaje y el de sus camaradas caídos. Vestido con un traje sencillo, en marcado contraste con su antiguo uniforme militar, entró en el lugar, un lugar repleto de recuerdos y emociones. Allí estuvo Isabel, su presencia como un faro, guiando y dando la bienvenida a los asistentes. Sus caminos se cruzaron varias veces durante el evento. Sus miradas se encontraron y se intercambiaron sonrisas, pero no intercambiaron palabras. Había una familiaridad en estos intercambios, una sensación de saber, pero no saber, una conexión que no podían ubicar. Cuando el evento llegó a su fin, Isabel sintió un tirón en el corazón, una sensación de algo inconcluso, un capítulo de su vida que necesitaba cerrarse. Mateo salió del evento con el corazón apesadumbrado, sintiendo una conexión con alguien o algo que no podía identificar. Sus caminos se habían cruzado, pero el significado de este encuentro permaneció velado en el misterio de su conexión pasada, esperando el momento adecuado para revelarse. El día después del acto de conmemoración, Isabel se encontró reflexionando sobre los fugaces momentos de conexión que sintió con uno de los asistentes. Su mirada le había parecido familiar, despertando una sensación de reconocimiento en lo más profundo de su interior. No podía quitarse de encima la sensación de que sus caminos debían cruzarse de una manera más significativa. Mateo, por otro lado, encontraba que sus pensamientos volvían constantemente al evento, particularmente a la joven que lo había orquestado con tanta gracia. Había algo en ella que resonaba en él, una sensación de familiaridad que no podía identificar. Decidió aprender más sobre la ONG y sus actividades, impulsado por una vaga esperanza de reencontrarse con ella. Unas semanas más tarde, Isabel organizó un taller para veteranos centrado en la narración de historias como forma de curación. Para su sorpresa y deleite, Mateo asistió. Durante el taller, se animó a los participantes a compartir sus experiencias o cualquier recuerdo significativo. Mateo, normalmente reticente, sintió una inusual necesidad de compartir una parte de su historia. Habló de la guerra, no de batallas y estrategias, sino de las cartas que recibió de una joven. Describió cómo estas cartas, llenas de historias de estrellas, sueños y un perro llamado Luna, habían sido un faro de luz en sus momentos más oscuros. La sala quedó en silencio mientras él relataba el impacto de esas sentidas palabras de un extraño. El corazón de Isabel dio un vuelco mientras escuchaba. Los detalles eran inequívocamente familiares. Las estrellas, los sueños, Luna. Un torrente de emociones la invadió cuando se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era Mateo, el soldado desconocido al que le había escrito hacía tantos años. Después del taller, Isabel se acercó a Mateo. Al principio, vacilante, se presentó y le preguntó si era el mismo Mateo que había recibido cartas de una joven durante la guerra. Cuando Mateo se dio cuenta, una avalancha de emociones invadió su rostro. Finalmente se hizo la conexión. La chica que le había escrito esas cartas ahora estaba parada frente a él. Hablaron durante horas. Compartieron sus historias y experiencias desde la guerra, llenando los vacíos de sus vidas donde habían terminado sus cartas. Fue un momento extraordinario, cargado de emociones y de sensación de destino cumplido. Isabel recordó la carta sin abrir, la última que Mateo había enviado. Ella lo invitó a reunirse con ella en su departamento, donde finalmente abrió la carta en su presencia. Las palabras, escritas hace años, parecieron cerrar la brecha del tiempo, reafirmando el vínculo que habían formado y mantenido sin saberlo a lo largo de los años. Su encuentro no fue solo el cierre de su pasado, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Ambos se dieron cuenta de que su viaje juntos apenas comenzaba. Un viaje que comenzó con cartas escritas en tiempos de guerra y condujo a una reunión extraordinaria, un testimonio del poder duradero de la esperanza y la conexión.
En la comodidad del departamento de Isabel, rodeados de libros y recuerdos, Mateo e Isabel se sentaron juntos. Ahora se revela la carta sin abrir. Las palabras que Mateo había escrito años atrás resonaron en la habitación, un puente a través del tiempo que conectaba su pasado con el presente. Hablaron de esperanza, gratitud y deseo de conocer a la chica que, sin saberlo, había alterado el curso de su experiencia de guerra. La carta concluía con una promesa, la esperanza de que algún día podrían encontrarse en un mundo en paz. Mientras hablaban, la luz del atardecer se desvaneció en el suave resplandor del crepúsculo. La conversación fluyó sin esfuerzo, llena de risas, algunas lágrimas y muchos recuerdos compartidos. Hablaron de sus vidas desde la guerra, sus sueños, miedos y esperanzas. Isabel compartió su viaje para convertirse en escritora y su trabajo con veteranos, mientras Mateo habló sobre sus estudios y su continuo amor por la música. En esta nueva amistad encontraron una profunda comprensión y una resiliencia compartida. Se dieron cuenta de que su conexión, formada a través de cartas en tiempos de guerra, había sido una luz que los había guiado hasta este momento. La comprensión de que habían estado viviendo tan cerca el uno del otro todo este tiempo parecía uno de los giros poéticos de la vida. A medida que la noche avanzaba, hicieron planes para volver a encontrarse. Había mucho más para compartir, explorar y comprender. Ambos sabían que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno que prometía un viaje de descubrimiento, curación y tal vez, con el tiempo, incluso amor. En los días y semanas siguientes, Isabel y Mateo se vieron a menudo. Exploraron la ciudad juntos, compartieron comidas y se presentaron sus mundos. Isabel llevó a Mateo a sus lugares favoritos y Mateo compartió su música con ella, tocando la guitarra mientras pasaban las noches hablando y disfrutando de la compañía del otro. Su historia, que comenzó con cartas entre una joven y un soldado, se convirtió en una conexión profunda. Fue un testimonio del poder duradero de las palabras y de la capacidad humana de esperanza y resiliencia. A medida que la historia llega a su fin, se ve a Isabel y Mateo caminando juntos bajo el cielo estrellado, que recuerda a las estrellas sobre las que Isabel escribió una vez en sus cartas. Hablan de escribir un libro juntos, combinando sus historias en una narrativa que podría inspirar a otros. Su viaje, marcado por la guerra, las cartas y un reencuentro extraordinario, se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros se pueden formar y mantener conexiones que conduzcan a nuevos comienzos y caminos imprevistos. La escena final es conmovedora, con Isabel y Mateo mirando las estrellas, que ahora no son solo un lienzo distante de sueños, sino un cielo compartido bajo el cual se desarrolló su historia única, una historia de esperanza, conexión y los viajes inesperados del corazón.